Supongamos que tenemos una inmensa cantidad de datos contables, pero a nivel de subcuentas. Este pequeño cuadro es simplemente un ejemplo. Supongamos que existe mucha más información. Entonces, cuando nosotros necesitemos elaborar lo que es el balance general o estado de situación financiera, sabemos que no vamos a sumar las subcuentas, sino que este se prepara en base a las cuentas contables. Es decir, en base a lo que es efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones financieras, etc. Pero nuestros datos no lo tenemos con este nombre de etiqueta. No tenemos efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones financieras, cuentas por cobrar, sino que tenemos las subcuentas de cada cuenta. Es decir, dentro de efectivo y equivalentes de efectivo está caja, cuentas corrientes operativas, depósitos de ahorro, etc. Entonces, ¿cómo haríamos para sumar de manera automática el valor de las cuentas si es que nuestros datos no lo tenemos con el mismo nombre? Es decir, lo normal sería emplear lo que es la función de búsqueda y buscar por la palabra efectivo y equivalentes de efectivo. Pero como acabo de mencionar, en nuestros datos no tenemos el nombre de la cuenta, sino de las subcuentas. Entonces aquí no podríamos emplear la función de búsqueda, ya que las etiquetas no son las mismas. Entonces para esto vamos a utilizar lo que es las tablas de mapeo. ¿Qué son las tablas de mapeo? Simplemente vienen a ser unas tablas de referencia que van a asignar una etiqueta a otra etiqueta. Es decir, vamos a emplear lo que hemos venido conociendo en los videos anteriores, tanto con respecto a las tablas como con respecto a la función de sumar si conjunto. Para entenderlo mejor, veamos los siguientes ejercicios. Bien, en este primer ejercicio lo que nos piden es que hagamos un reporte de nuestros clientes, de cuánto nos han comprado cada cliente. Y los datos que nos dan son los siguientes. Es que cuando vienen a comprar, la empresa solamente registra el código del cliente, la fecha y el monto de estos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se sume de manera automática si en nuestros datos no lo tenemos con el nombre de cada cliente? Porque es obvio que para nuestro reporte no lo vamos a presentar con el código, sino tenemos que presentarlo con el nombre del cliente y cuánto es lo que nos ha comprado. Entonces para eso elaboramos lo que es nuestra tabla de mapeo, o también lo vamos a denominar mapa, en donde aquí vamos a especificar el código que vienen a ser los datos con los que nosotros contamos y el nombre que nos va a servir para nuestro reporte, porque para nuestro reporte lo único que nos han pedido es que hagamos un informe del nombre de los clientes y de cuánto nos han comprado, nada más. Entonces para eso lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestra tabla de mapeo con la fórmula del sumar si conjunto. Para esto debemos de tener en cuenta que la tabla que está en la pestaña de datos la hemos denominado tbl-1-datos, y esta tabla de nuestro mapa se denomina tbl-1-mapa. Bien, entonces, como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar el rango de donde se van a sumar los datos. Luego, la columna que tiene que cumplir el criterio que vamos a establecer. Y listo. Una vez que hemos llenado nuestra tabla de mapeo, ya podemos realizar nuestro informe sin ningún problema, porque en esta tabla tenemos la columna nombre, que es la misma que vamos a utilizar para nuestro informe. Entonces aquí simplemente podríamos igualar esta celda con la que tenemos en nuestro mapa, porque aquí los nombres ya no se repiten, ya están ordenados. Pero para practicar un poco más vamos a utilizar la fórmula del sumar si conjunto. Luego simplemente copiamos la fórmula en los demás campos y ya tenemos nuestro reporte realizado. En este segundo ejercicio lo que nos piden es que realicemos lo que es el balance general y nos dan los siguientes datos. Como vemos, aquí tenemos las subcuentas y, como sabemos, el estado de situación financiera o balance general se realiza en base a las cuentas. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es realizar una tabla de mapeo.
en donde vamos a colocar los datos que nos dan y vamos a especificar a qué cuenta pertenece cada subcuenta. Y aquí mismo vamos a traer los montos que nos han dado en nuestros datos. Esos montos los vamos a traer entonces a la tabla de mapeo con la fórmula del sumarse y conjunto. Y listo. Aquí podemos darnos cuenta lo útil que nos hace manejar lo que son las tablas, ya que se llena de manera automática. Y bueno, ahora sí podemos completar nuestro estado de situación financiera, por lo que tenemos que usar también la fórmula del sumarse y conjunto. Y luego lo único que tenemos que hacer es copiar la fórmula y pegarla en los siguientes campos. Y listo, ya tenemos nuestro estado de situación financiera o balance general. Podemos ver que tanto nuestro activo coincide con nuestro pasivo y patrimonio, por lo que todo está en orden. Y por último tenemos el ejercicio 3, en donde debemos de realizar lo que es el balance general y además el estado de ganancias y pérdidas. Y los datos que nos brindan son los siguientes. Bien, tenemos estos datos, por lo que tenemos que elaborar nuestro mapa. Aquí tenemos nuestra tabla de mapeo con las etiquetas necesarias para poder elaborar nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de ganancias y pérdidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es traer el monto que tenemos en nuestros datos hacia nuestra tabla de mapeo, utilizando la fórmula del sumarse y conjunto. Listo. Tenemos ahora sí nuestra tabla de mapeo realizada. Ahora ya podemos empezar a llenar nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de ganancias y pérdidas. Primero empezamos por nuestro balance general o estado de situación financiera, utilizando la misma fórmula. Y listo, ahora simplemente copiamos la fórmula y lo pegamos en los demás campos. Y nos damos cuenta que aquí los montos lo tenemos en negativo. Si revisamos nuestros datos, vemos que realmente los montos sí están en negativo. Y esto es por la naturaleza de las cuentas. Las cuentas deudoras están con signo positivo, mientras que las cuentas que son acreedoras están con signo negativo. No es como en el ejercicio anterior, en donde nos daban ya los montos sin ningún signo, para simplemente llenar en el estado de situación financiera. En este caso, nuestro sistema contable nos ha dado datos en donde las cuentas que son acreedoras tienen el signo negativo. Y para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es colocar simplemente el signo negativo delante de la fórmula. Y pegar. Y bueno, ahora sí tenemos listo nuestro balance general. Vemos que nuestro activo coincide con nuestro pasivo y patrimonio. Ahora sí debemos empezar a llenar por último nuestro estado de ganancias y pérdidas utilizando la misma fórmula. Como nos damos cuenta, hay algunos montos que están con el signo negativo, por lo que tenemos que colocar el signo negativo delante de la fórmula para que al multiplicarse se convierta en positivo. Y simplemente copiamos. En este caso el signo ya estaba en positivo, por lo que este signo negativo delante de la fórmula lo debemos de quitar. Y listo, ya tenemos armado nuestro estado de ganancias y pérdidas. Bien, para complementar el ejercicio 3, que como nos hemos dado cuenta, en algunos casos hemos tenido que colocar el signo negativo delante de la fórmula
ya que la cuenta era acreedora, podemos aplicar también una fórmula condicional para simplemente copiar la fórmula y pegarla en los demás campos. Es decir, de la siguiente manera. Una vez que colocamos la función del sumar si conjunto, podemos agregar la función condicional si. Es decir, si esta celda es igual a deudora, entonces se va a multiplicar por 1, de lo contrario por -1. Y para eso tenemos que agregar lo que es la columna naturaleza e identificar las cuentas que son deudoras y acreedoras, porque las cuentas acreedoras son las que tienen el signo negativo, por lo que tenemos que multiplicarle por -1 para que el número, al presentar el balance general, nos salgan todos en positivo. Entonces así simplemente copiamos y pegamos la fórmula en los demás campos. Y listo, sin necesidad de estar modificando la fórmula en cada celda cuando nos salga negativo. Y lo mismo vamos a hacer para el estado de ganancias y pérdidas. Una vez que completamos la fórmula del sumar si conjunto, añadimos la fórmula condicional si. Si esta celda es igual a deudora, entonces multiplicamos por 1, de lo contrario por -1. Y listo, simplemente copiamos la fórmula en los demás campos. Y ya está. Ya tenemos listo nuestro balance general y nuestro estado de ganancias y pérdidas, que podemos ver que sale el mismo resultado. Y entonces, para poder ser más eficiente, podemos agregar esta columna de naturaleza y así simplemente podremos copiar la fórmula en los demás campos sin ningún problema.